el referente de la Juventud Sindical en la 7ª sección electoral. Con ustedes, el compañero de la Juventud, realmente para nosotros es un orgullo muy grande recibir en nuestra ciudad una gran cantidad de compañeros trabajadores en esta reunión de trabajadores que en el marco de la 7ª sección electoral nosotros estamos lanzando nuestro espacio, este espacio de la Juventud Sindical, y por supuesto agradecer la presencia de todos los compañeros referentes regionales, gremiales, políticos y de organizaciones sociales, y bueno, y una mención especial para los referentes nacionales que con su presencia le dan un salto cualitativo a esta reunión. Esta juventud, desde el orgullo de sentirnos parte de la clase trabajadora, desde el orgullo de recibir todo ese bagaje histórico de grandes luchas del movimiento obrero, de mártires, de amores, de desencuentro, de victorias, de fracasos, de proscripciones, de alegría cuando nos tocó, o le tocó a los, por aquel entonces militantes, ver la vuelta del viejo general después de 18 años de exilio, y todo ese derrotero que a lo largo de la historia los trabajadores han llevado adelante y han sabido estar a la altura de las circunstancias y defender a la patria como lo han hecho. Desde el orgullo de los trabajadores de sabernos los hacedores del 17 de octubre, cuando el entonces coronel Perón había quedado en manos de la oligarquía antipatria y había sido arrestado y llevado a la isla Martín García, y fueron los trabajadores que casi por instinto fueron a rescatar a ese hombre, porque sabían que ese hombre era el hombre que iba a cambiar la historia. Y el hombre sabía que con los trabajadores, que con la fuerza moral de los trabajadores, iba a poder llevar adelante esa gran obra que tiempo después la pudo concretar, que fue el justicialismo. Entonces los trabajadores, de ese orgullo, y de ese orgullo es que nosotros venimos a plantear esto, del paso de los trabajadores hacia la política que a muchos tanto molesta. Y siguiendo con el recuento histórico, podemos decir que en el 55, cuando es derrocado el gobierno del ya general Perón, fueron los mismos trabajadores los que se pusieron al frente de la resistencia, desde sus organizaciones gremiales, las que no estaban intervenidas, desde las fábricas, desde los establecimientos de trabajo, de las mismas casas de los compañeros delegados y trabajadores, se organizaba la resistencia. Y es tal así que podemos rescatar también de esa gran resistencia momentos históricos, como fueron los congresos de Huerta Grande y La Falda en el año 57 y en el 62, donde los trabajadores no solo planteaban la resistencia y la lucha para la vuelta del general Perón, sino que se daban en el marco de un congreso casi... Se daba en el marco casi de la clandestinidad, un congreso donde los trabajadores eran capaces de elaborar esos documentos históricos. Y si de documentos históricos se trata, y Octavio Argüello, que está acá presente, que es un sabedor, me va a poder corregir seguramente, si se trata de documentos históricos, si hablamos de aportes de los trabajadores hacia la política, no podemos dejar de mencionar el documento del 1 de mayo del 68, publicado en el diario de la CGT de los argentinos, donde los trabajadores no solo se planteaban una resistencia con el peronismo proscripto,
en una situación adversa, sino que daban una mirada integral hacia el todo. Entonces esa es la coherencia que nosotros tenemos que rescatar del movimiento obrero, de los grandes dirigentes del movimiento obrero. Y siguiendo en el recorte histórico también, nos podemos llegar al año 24 de marzo de 1976, donde en el marco de una dictadura militar se buscaba instalar en Latinoamérica un modelo económico neoliberal. Nos encontrábamos con la democracia. Finalizada la guerra de Malvinas, el pueblo argentino festejaba la democracia y con el gobierno radical que había ganado las elecciones, a 7 días de haber asumido el gobierno, el 10 de diciembre de 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín enviaba un proyecto de ley a la Cámara de Diputados por intermedio del por entonces ministro de Trabajo Antonio Mucci, que decía y que buscaba en ese proyecto el reordenamiento sindical, luego de la dictadura que había dejado a los sindicatos, que había intervenido los sindicatos. Y la excusa del proyecto era el reordenamiento sindical, pero nada de eso era verdad, compañeros, sino que era una mentira. Lo que se buscaba era dividir al movimiento obrero. Porque si el establishment quería profundizar el modelo neoliberal, lo que debía hacer, tenía que fragmentar a los sindicatos, porque sabía que por la Argentina había pasado el peronismo y sabía que los sindicatos eran de Perón y que por entonces iban a ser los trabajadores los que iban a enfrentar y iban a enfrentar ese modelo neoliberal. Por eso los 15 paros generales de Saúl Gallini que adelantaron la salida del gobierno de Raúl Alfonsín. Y con eso se terminaba la época del alfonsinismo y llegábamos a la década del 90. Como dice Omar Clarini, la segunda década infame. Y los trabajadores teníamos la esperanza que con el salariazo que prometía el por entonces candidato riojano, podía venir un poco de satisfacción, de mejoría para los trabajadores, pero nada de eso pasó, compañeros. Lo que no pudo hacer en el 76 Martínez de Oz con la dictadura militar, lo que no pudo hacer Alfonsín con el intento de división del movimiento obrero en el 83 con la ley Mucci, sí lo pudo lograr el mencionado presidente riojano por aquel entonces. Por supuesto que para llevar adelante y profundizar el modelo neoliberal, lo que tuvo que hacer, o con lo que se encontró, fue con la complicidad de muchos dirigentes políticos y también de dirigentes gremiales que se prestaron para la farsa, que se prestaron para la entrega del país. Y hubo un grupo de trabajadores que dentro de la CGT se pusieron del lado de la vereda de los trabajadores. Esos trabajadores de distintos gremios se hicieron llamar el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, encabezado por Hugo Moyano, se puso al frente de la presidencia de los años 90. Y esa es la coherencia que nosotros tomamos y abrazamos como nuestra causa y la queremos llevar adelante. Y esa es la misma coherencia que a Hugo Moyano le permitió ser el secretario general de la Confederación General del Trabajo y el principal sostén de este gobierno nacional y popular, como lo fue con Néstor Kirchner en el 2003, con Cristina en el 2007, y como estamos convencidos, lo vamos a acompañar a Cristina para garantizar el triunfo en el 2012, compañeros.
porque los trabajadores no queremos ser más convidados de piedra de nada, porque los trabajadores estamos convencidos, como el señor que tenemos sentado ahí, compañero Argüello, que un trabajador tranquilamente puede defender los intereses de la patria desde una banca legislativa, desde un ministerio, o si no, como dice el compañero Moyano, ¿por qué no?, desde la Casa Rosada, compañero. Dos cuestiones locales que realmente a los azuleños y a la mayoría de los pueblos del interior, donde los gobiernos en su mayoría son radicales, no son peronistas, y no entienden que la cosa pasa por el campo nacional y popular. Dos cuestiones en las cuales la dirigencia política, una es que la dirigencia política peronista azuleña debe asumir la responsabilidad, porque de los manuales y de los diccionarios peronistas azuleños ha habido una palabra que ha sido arrancada, ha sido sacada por completo, y eso es lo que le ha permitido a la sociedad rural gobernar en estos últimos 12 años. Esa palabra se llama unidad, y en tanto y en cuanto nosotros no entendemos que nos tenemos que unir todos, vamos a seguir siendo opositores, y a los sectores más desprotegidos de la zona le va a estar llegando, le va a estar faltando que le llegue la justicia social que le ha llegado a la mayoría del pueblo argentino. La segunda es la situación de los trabajadores municipales de Azul. Realmente es un compromiso que tenemos que tomar entre todos, la dirigencia gremial, la dirigencia política, y de una vez por todas poner las cartas sobre la mesa y realmente empezar a discutir este problema que tienen los trabajadores municipales, que en muchos casos no alcanzan a cobrar ni siquiera el mínimo vital y móvil. Entonces, esa es una deuda pendiente que tenemos con los trabajadores municipales de Azul, que esperemos que la dirigencia política de Azul se ponga a llegar una alegría a los trabajadores municipales. Para ir terminando, una frase que la escuché por ahí, no sabía decir de quién es, pero la escuché, que dice así: que con la fuerza de Hugo, para que gane Cristina, y con la bandera de Néstor